Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos nuevamente en Chile junto a Eva Matiu desde Buenos Aires, Argentina. Y esta vez estamos junto a un gran periodista chileno también, guionista y ha participado en programas de radio y de televisión. Estamos junto a Ítalo Franzani. Hola Ítalo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están, chiquillos? Qué lindo suena eso de Argenchile. Sí, Unión Argenchile, Argentina-Chile. Somos tan Antes, parecidos al final. sí. Sí, no. Unión Latinoamericana. Quería preguntarte a propósito, hay una cosa que la gente le llama atención, seguramente te han preguntado. ¿Tú eres algo de Ignacio Franzani? Me lo preguntan siempre. De hecho, hay gente que me dice Ignacio y yo le tengo que andar corrigiendo. Pero pero no pasa nada, todo bien. Somos primos lejanos. Nuestros papás son primos en segundo grado. Ya, Así. Entonces somos primos lejanos, nos conocemos, buena onda y todo, pero claro, lo conozco muy poco, lo conocí en la universidad. Justamente estudiamos en la misma U, ahí lo conocí. nunca he vivido también alguna relación, o sea, solamente saludarse nomás. No, sí, saludarse cuando nos topamos. El medio es pequeño, así que uno se topa generalmente con gente, con la misma gente, pero buena onda, sí, no, pero no somos cercanos. Ah, ¿Cómo fue para ti hacer, según vi en una página que se llama IMDb? Tu primer programa fue Animal Country. Traté de buscar algo y no encontré. Me gustaría que hablaras sobre ese programa. ¿Qué fue para ti? Fue un programa muy bonito porque fue mi llegada a la tele. Bueno, uno estudia periodismo por lo menos en mi caso, de una manera muy romántica. A mí me gusta escribir y todo, y yo siempre pensé que me iba a dedicar a escribir dentro del periodismo. ¿Mm? Y apareció esta oportunidad, fue mi primera pega televisiva, y resulta que esto fue en el canal ABT, Andrés Bello Televisión, que era un canal de señal abierta de televisión de la Universidad Andrés Bello, universidad donde yo estudié, Ah, ¿ya? ya. Entonces estaban buscando un periodista, un equipo de gente que estaba haciendo este programa, cuyo director era Pablo Larraín, el director de CIE, ¿ya? Conocido Pablo Larraín. Sí. Y más otras dos personas. Yo era el único periodista y entré a trabajar ahí y nada, pues me empecé a interiorizar de inmediato del mundo televisivo. Yo me hice editor periodístico de ese programa, hice las entrevistas. Fue un programa muy bonito, eran como documentales con cámara en mano, cámara con harto movimiento, con harto zoom, un formato que no fue invento de ellos, ¿Mm? les fue muy bien. Incluso nos ganamos un premio APES. Ya no existen esos premios, pero en esa Sí. época nos ganamos un premio APES como mejor aporte a la televisión de ese año. Y bueno, Pablo Larraín se transformó en lo que es ahora, un Sí. reconocido director de cine, y a mí me sirvió mucho primero para ser amigos, para meterme en el mundo de la tele, para entender los códigos audiovisuales y eh, no me soltó más. Desde ahí para adelante la tele no me soltó durante muchos años. ¿Qué temas se trataban? Eran distintas cosas. No sé, recuerdo, eran documentales de seguimiento, ¿ya? Me acuerdo uno muy bonito que hicimos que en esa época era el gobierno de Lagos, creo. ¿Mm? Creo que era el gobierno de Lagos. Se Sí. hizo un evento que se llamó Chile Poesía, donde se convocaron a los poetas y poetisas chilenos más prestigiosos, y vinieron muchos desde Latinoamérica también a Chile, y se hicieron varios eventos poéticos. Todo culminó con, con un evento en La Moneda, en la Plaza de la Constitución, me acuerdo, donde distintos poetas iban saliendo de distintos balcones a leer poesía de distintos ministerios, de los edificios que rodean la Plaza de la Constitución, a leer poesía. Y me acuerdo que pasó un helicóptero tirando papelitos pequeños y ¿Mm? que eran poemas. Entonces fue como una lluvia de poesía, fue un evento muy bonito. Ese fue un capítulo como muy cálido, porque hicimos seguimientos también a los poetas, porque se hicieron varios eventos. Pero recuerdo un capítulo en especial,
un personaje que se llama, que le decían el mago de la polla gol. Esto es muy Sí, antiguo, ustedes no creo que lo conozcan a él. no, yo lo recuerdo. La polla gol era como un juego para el fútbol, para los que eran los partidos de fútbol, como, Exacto, como eso, para eso. claro, y uno apostaba a los resultados y ganaba plata, hay gente que se hacía millonario. Sí, Esta persona le decían el mago porque, no sé, le apuntó decenas de veces a los resultados de la polla gol, pero él se lo jugaba a otras personas que se ganaban efectivamente la polla gol. sí. Y un día vimos un titular en un diario que esta persona, Jacob Elo era su apellido árabe. Esta persona dijo que se iba a morir, ponte tú, el 25 de septiembre, de forma natural, pero él predijo su muerte y lo publicó salió en el diario. Y Mm. nosotros vimos este titular y dijimos, oh, acá tenemos un buen capítulo, hagamos un seguimiento y lo empezamos a seguir. Lo empezamos a entrevistar, distintas situaciones y todo, hasta llegar el día que se supone que iba a morir. Eh, Y porque queríamos, por supuesto, registrar todo eso, nosotros no entendíamos cómo se va a suicidar, no creo, porque nosotros le preguntamos, me voy a morir de alguna forma natural, pero es el día de mi muerte, él decía. Y el día de la noche anterior, me acuerdo que llama al productor del equipo de Animal Country, nosotros éramos cuatro nomás, y le llama para decirle, ¿sabes qué? Felipe, no me va a morir mañana, no me voy a morir. Chuta, nosotros, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces lo llevamos al cementerio ese día, el día de su muerte, de su supuesta muerte. Ya. Y ahí hicimos reflexiones sobre su muerte y todo, y cerramos el capítulo ahí. Y él daba sus razones por las que no se iba a morir. Pero estuvo muy bonito eso porque era la tensión de ver si se moría o no esta persona, pues, según él. Y al final él murió hace algunos años, Sí. después, mucho después, pero fue un seguimiento muy, muy especial. Muy... De eso se trataba el programa, Animal Country. Eva, Sí, contanos un poquito sobre tus inicios, qué te motivó a especializarte en el área que trabajas actualmente. Sí, pues como les contaba, la tele me agarró y no me soltó más en muchos años, por muchos años, y claro, a mí siempre me ha gustado mucho escribir, me dedico a eso también un poco, bastante, y claro, la tele es muy ingrata en muchos sentidos, también me ha proporcionado mucho goce también y mucha realización, pero llega un momento que la tele te suelta, entonces hay que empezar a reinventarse y uno empieza a buscar distintas áreas siempre relacionadas con las potencialidades que tiene uno y los intereses, los gustos, todo ese tipo de cosas. Y, y como les contaba, a mí siempre me gustó mucho escribir, entonces me he ido dedicando a poco a eso, a escribir desde el periodismo, a escribir guiones para programas. eh, Ahora estoy en un proyecto de un libro pronto a lanzar. Entonces, me he estado metiendo en eso y he estado dejando el mundo audiovisual, pero esto hace muy poco. Hasta hace el año pasado y el antepasado estuve trabajando en la tele directamente, siempre. Pero nada, el periodismo me motivó porque siempre me gustó. Me gusta la música, me gusta el periodismo también. Intenté estudiar en un comienzo música y periodismo a la vez, pero era mucho y terminé soltando la música como estudio, no como actividad. Y nada, me dedico a ambas cosas de alguna manera. estamos junto a la editorial Anocanay, la editorial El Penquista, y estamos con Ítalo, y quería preguntarte, Ítalo, porque van a hacer una cosa que se llama teleserie vertical, y, y tú, varias gente me ha dicho de la televisión, de los medios, que no existe que existe como una crisis de, de, de programa, una crisis De intelectual, podríamos contenido. llamarlo. ¿Qué te parece a ti si esto puede funcionar o no puede funcionar? O sea, hablando como Pero no guionista. entendí, ¿Ah? eh, no entendí. Si tú me preguntas si hay una crisis en el mundo de la televisión, Sí, ya. O sea, bueno. Te diría el lugar común típico de que una crisis es una oportunidad para cambiar y aprovecharla, ¿no es cierto? Y todo. Pero sí, o sea, la tele como medio puede que esté en crisis porque se democratizó la tele de alguna manera. Existe el streaming, existe esto que estamos haciendo nosotros, que es un podcast, ¿cachai? Que es sí, otra forma de hacer tele, ¿cachai?
Existen otros formatos y eso está muy bueno. O sea, el formato televisivo llegó y se amplió a mucha gente. Entonces, cualquiera en rigor puede hacer tele si quiere, ¿cachai? Ahora, los medios formales de televisión, los que conocemos todos, no sé, en Chile hay, no sé, 5 o 7 canales, Mm, están en crisis porque mucha gente está prefiriendo el consumir tele de otra manera, en un aparato, en un celular, en un computador, qué sé yo, y todo. Y existen programas para cada gusto, cada nicho, cada programa es un nicho. Este mismo, lo va a ver gente que le interese verlo, ¿no es cierto? mm, No lo que te impone ver un canal de tele, ¿cachai? Y eso es lo que no ha sí. entendido, yo creo, la televisión formal. La televisión formal se sigue rigiendo por un medio de medición que es el People Meter, que está, para mi gusto, súper caduco y siempre estuvo muy mal implementado, Mm. creo yo. Y yo creo que la crisis más grande existe en la televisión pública, en TVN. Yo creo que esa es la crisis grande, porque los medios de televisión privados pueden hacer lo que quieran, y si quieren se rigen por el rating, por el people meter y todas esas mediciones, pero creo que la televisión pública no debe regirse por esos criterios. Debe entregar cultura, información, entretención, arte y todas las cosas que el ser humano necesita. Debe garantizar esas cosas independientes de lo que marquen o no en, en estos medios de medición. Entonces, quiero llegar a decir con todo esto que la televisión pública en este caso no debe regirse por el mercado, no debe regirse por el mercado. La televisión pública tiene que estar asegurada su existencia por fondos públicos y así en adelante, independiente de quién gobierne, independiente de la chaqueta política que tenga cada gobernante, TVN y la televisión pública debe asegurar estos contenidos de calidad. Y eso es lo que no está haciendo hoy en día. En Argentina la televisión pública tiene 1 o 2 puntos de rating, de repente sacan series, de repente hacen programa folclórico, también hay farándula, inició ahora, pero, pero ¿cómo puede sobrevivir una televisión pública así, que saca 1 o 2 puntos de rating? Por eso te digo, creo que independiente de los puntos de rating debe existir igual. Y entonces debe existir un acuerdo político que asegure la existencia de estos canales, de la televisión pública. Debe existir un acuerdo transversal donde se le inyecte recursos, plata líquida, anualmente a la televisión pública para asegurar su existencia. No sé, uno ve el caso de la televisión española o la BBC, que son como los ejemplos más claros que tenemos de O la televisión RAI en pública Italia. O la o la RAI RAI en en Italia. Italia, Mm, tal cual. sí, Acá el Entonces, son tema de canales. acá el tema de la TV pública, en un momento dado dijo Milei que la iba a privatizar, pero todavía no pasó nada. Están luchando ahí para que no se privatice. sí, Claro. Bueno, acá en Chile todos los años TVN está en veremos con muchas cosas de su programación. Existe el canal NTV, que es un canal cultural y sí, familiar, Sí. y que infantil. todos los años llega el fin de año y la gente se queda sin saber si va a tener pega el próximo año o no, porque no sabe si va a tener los fondos para que exista ese canal. ¿Cachai? Entonces eso no debe suceder. Debe existir un acuerdo transversal donde se asegure que existan esos medios, creo yo. Te quería Sí, preguntar si estás al tanto de la vuelta de Mario Pergolini a la TV y qué te parece. No tenía idea que había vuelto. ¿A qué volvió? ¿En qué canal? En Canal 13. hace un ¿Ya? ¿Y programa en haciendo, Canal y haciendo qué 13. cosa? Es un El late, programa se llama Otro Día Perdido. es un late, Ya. es una imitación de David Broncano, que es un humorista español, y hace un ¿Mm? late show, que con una humorista que estuvo en el Festival de Viña, que era media gordita, estuvo en Viña del Mar y no le fue muy bien, aunque la gente... Ah, sí. Ella es muy buena, sí, la cacho perfecto. A mí me gusta ella, sí. Sí, bueno, con Sí, ella hace ese programa, que es un late show, como lo mismo que es un programa que se llama La Revuelta en televisión española. Eh, perfecto, ya, ya.
quería, bueno, Bueno, que le ha ido muy bien lo, tampoco. ya, lo que me preguntaba Eva, me parece la raja que Pergolini Sí, vuelva a ser un referente. Pues. No solo un referente en la televisión argentina, sino latinoamericana. O sea, acá se hizo CQC con las licencias porque gracias a que Pergolini y otras personas, las cuatro cabezas de la productora Cuatro, inventaron este programa que marcó pauta en Argentina y acá en Chile también. Sí, se hizo una experiencia chilena que en su momento tuvo un gran éxito. Entonces, creo que Pergolini es un aporte para la tele argentina, me imagino que sí, y es una persona muy sí. reconocida y querida, no sé. Entiendo que hay una rivalidad entre Con Pergolini y ¿cómo se Tinelli. llama el otro? Tinelli, Y Tinelli. Tinelli, que claro. también vuelve. Entonces, como que los argentinos. Sí. Ah, también vuelve. Ay, Es que está no, por volviendo todo. Sí, favor. sí. Me quedo con Pergolini. Yo también. Sí. Ah, Soy de ese Pergolini te equipo. gusta. Te voy a, mos- te voy a mostrar un video. Pero está volviendo todo. En Chile volvió la farándula hace rato, así que. Sí. Te voy a mostrar ¿Ya? un video. Te voy a mostrar otro video, pero como la contingencia manda, te voy a mostrar este video de ahora. A ver. ¿Sobre qué el video? A ver. Bodanovich. Willy Benítez en Viña del Mar, la protesta del año Willy Benítez. 83. Se murió hace poquito. Pero estoy sin audio, no cacho qué están hablando. Mm. Ah, ya. Willy Benítez en el Festival de Viña, ¿es eso? Sí, ¿Ya? no pudiste escucharlo. No, no se escucha. Ah, ya. No sé por qué no se escuchó, pero bueno, Cuéntame de qué se trata entonces. eso era la protesta de la de Viña del Mar del año 83 porque no había humoristas por la crisis económica o ante la dictadura de Pinochet. Entonces Pinochet, temiendo de que iba a ser hablar de la crisis económica y podía salir alguna cosa, no había humorista, entonces decidió que no hubiera humorista, entonces Willy Benítez hace esa protesta Ah, el año ochenta y ya. tres cuando iban a presentar a Lucía Méndez, una cantante mexicana, Sí. y y quería saber tu opinión sobre la censura en el humor, porque, bueno, en esa época, gracias a Dios, perdón, podría haberle pasado algo. Yo creo que capaz que alguien lo hubiese matado, no sé, porque Por estaban supuesto, o sea, en cualquier persona dictadura. que se levantara en contra de los milicos corría riesgo su vida, claro. Mira, primero quiero decir que no me acordaba, no lo tenía en mi radar, ese momento de Willy Benítez protestando, y tú dices que por razones económicas el Festival de Viña no invitaba humoristas. Por razones de la crisis económica, la crisis del 82, entre el 81. Claro, pero es Por, Acá muy loco estaban porque, acá estaban Porcel Olmedo en la época de los militares, hacían Rambito y Rambón, Primera Misión, ya, todo eso. ah, ya. mm, Nada, te quería decir primero, es muy loco porque durante la dictadura fue cuando más plata se gastó en artistas. O sea, sí, la dictadura y todos los medios utilizaron todos sus recursos para mantener al público pendiente de otras cosas, cualquier cosa que Claro, no fuera lo que estaba pasando, ¿no es cierto? Entonces, yo te podría decir que los mejores festivales de Viña, en cuanto a parrilla, en cuanto a artistas, fueron en dictadura, justamente porque se desembolsó mucha plata. O sea, vino sí, Sting, sí, o sea, vino The Police, cuando era París. una banda conocida, vino Faith No More, vinieron los Jaivas, 2 años Mm, seguidos, los conciertos más hermosos de los Jaivas fueron durante el Festival de Viña. Y así una lista de artistas de primer nivel, porque se gastaba plata, era necesario tener a la gente pendiente de otra cosa. Y lo mismo claro. pasaba en los programas de televisión de la época. O sea, sí, a TVN vino Chuck Berry. Chuck Berry vino a tocar en vivo a TVN en un programa de Raúl Matas. Chuck Berry, que es uno de los padres del rock and roll mundial. Hasta los Beatles tocan canciones de Chuck Berry. A ese nivel
eran los artistas que venían en esa época y lo entiendo y yo creo que la razón era esa, era Sí, mantener a la gente pendiente de otra cosa y no de los muertos, no de los detenidos desaparecidos, no de las torturas, del exilio y todo lo que estaba pasando. Entonces, uno puede ver esa contradicción. Ahora, la pregunta era la censura en el humor, sí, sobre todo por el pero hoy tema día hay... de Jimmy Kimmel que pasó, que lo intentaron Claro. censurar por haber dicho algo sobre Charles Kirk y también lo que Mm. le pasó a Natalia Valdebenito, que dijo algo sobre unos mineros y también trataron de censurarlo. ¿Qué te parece a ti de eso? O sea, la censura, eso lo sabemos todos. Lo único que hace la censura crea el efecto de uno querer saber más de lo que está siendo censurado. O sea, Mm. siempre la censura va a generar el efecto contrario. O sea, los censores son tan estúpidos que no se dan cuenta de que al querer callar algo, lo único que está haciendo es inflar más aquello. Sí, Y bueno, lo que está pasando en Estados Unidos, los gringos, los yanquis están cosechando todo lo que han plantado, ¿no es cierto? La violencia, las armas, el culto a las armas y todo eso. Entonces, basta que una persona en su ley critique ciertas cosas para, para que nos demos cuenta de cómo actúa y cómo piensa Trump, cómo piensan los republicanos, cómo piensa la UDI, cómo piensan los ¿Sabías? Te republicanos quería y patriotas en Chile. Ítalo, te quería comentar algo. ¿Sabías que el origen de los Simpson fue para hablar de temas políticos sin que fueran censurados? Al ser un dibujo animado podían tratar de cualquier tema. sí, Totalmente, es la herramienta del humor. Lo lindo que tiene el humor es que, no sé, acá en Chile está Jerko Puchento en sus mejores momentos. Era la única persona que uno lo veía, no tanto para reírse, sino para escuchar verdades. Entonces, el humor es una gran herramienta para decir cosas, igual que el arte. O sea, yo creo que el humor es una expresión artística. El arte en general es una herramienta para decir cosas, denunciar cosas, proponer cosas y hacer a la gente pensar. Y cuando el humor hace a la gente pensar, está cumpliendo una labor muy importante, creo yo. Entonces, censurar el humor es absurdo y lo que genera es un efecto totalmente contrario siempre. Fabricio Copano empezó a pelearse con los woke en su podcast. Y ayer Rafael Gumucio decía que el wokismo era algo bastante, ¿cómo que puedo decir? Que era como algo frívolo. ¿Tú crees que el wokismo también ha tenido conflictos con el humor o con todo? Sí, es que claro, hubo un momento en que la curva de lo políticamente correcto empezó a invadirlo todo. Entonces estamos ahora en la otra curva, como Sí. que ya lo políticamente correcto lo estamos dejando. O sea, por eso volvió la farándula, volvieron los chistes de sexuales, de los aparatos reproductivos y todo ese tipo de cosas está volviendo y la gente se está volviendo a reír de eso de nuevo, porque llegó un momento en que es verdad que no nos podíamos reír de nada. O, o, o uno se podía, santo censurada, porque podía herir alguna sensibilidad y todo Mm, eso. Yo creo que es verdad que el humor ahora está volviendo a su centro, pero también conectado con los tiempos. O sea, sí. yo, porque sí, no me puedo reír de una persona con discapacidad, o porque sí, no me puedo reír de una minoría sexual. Pero siempre hay un contexto o un mensaje, y yo creo que eso es lo que uno empieza a valorar de vuelta. El wokismo de sí o sí ha sido un problema como para la libre creación, creo yo. Sí. Entonces estás de acuerdo con Gumucio. Puede ser, es que no sé lo que dijo un museo, Eso, eso es lo pero que bueno, hizo. no. ¿Qué significó para ti CQC? Pucha, los mejores años de mi vida laboral. Eh, Fueron 7 años trabajando ahí y nada, pues, yo llegué como productor primero al programa, a CQC, productor de notas. Los productores,
cuando íbamos a hacer una nota, el equipo consistía en las siguientes personas: notero, productor, productor era el que organizaba, dirigía la nota, soplaba chistes. Si yo me ponía en la oreja del notero a decirle cosas, le hacía una señal al camarógrafo para que se cerrara en algo y no me viera yo ahí asomado, y así lo hacíamos todos los productores. Bueno, el notero, productor, camarógrafo, asistente de cámara. Éramos los cuatro personas que andábamos para todos lados. Entonces éramos una pandilla. Siempre fue una hermosa pandilla, y cuando llegábamos a un lugar y todo- todos los colegas, a un punto de prensa, a la moneda, yo hice mucha política. Entonces nos miraban, chucha, ya llegaban estos hueones, porque llegábamos a Mm, desordenarles el mono, siempre. Era como a desordenar todo lo que estaba sucediendo, a interrumpir, porque nosotros necesitábamos sacar nuestro contenido. Entonces, pues siempre todo muy vertiginoso, siempre estuvimos envueltos en peleas, en situaciones extremas, siempre, porque siempre estábamos nosotros al límite de lo correcto en el ejercicio de sacar nuestro trabajo. Luego fui notero, y sobre todo como productor me tocó viajar mucho. Entonces, fueron años muy importantes porque conocí muchos lugares, porque hicimos cosas muy, muy bonitas, muy importantes, cosas que recuerda la gente hasta el día de hoy, y porque conocí a gente que es amiga mía hasta el día de hoy. Eva, Sí, te has destacado como periodista cultural y con un interés particular en el patrimonio y la arquitectura. ¿Cómo nace esa pasión y cómo has integrado tu labor periodística a lo largo de los años? Sí, o sea, yo soy baterista y siempre he tocado, entonces estoy siempre como, tengo una página, una cuenta en Instagram, la pueden seguir, @Somos Solo Ruido. mm, Ahí nosotros estamos siempre proponiendo y subiendo contenido musical, que es cultura, la música. Entonces, por ese lado, yo siempre he estado relacionado con la cultura. Me gusta visibilizar y darle la oportunidad a músicos y músicas para que muestren lo que están haciendo. Es demasiada la gente que está haciendo en Chile, y me imagino que en Argentina y en todos lados, cosas muy buenas, de gran calidad y todo, que necesitan visibilización. Entonces, siempre he estado yo relacionado con ese mundo. El año pasado y antepasado fui subeditor y productor periodístico del programa Hora 25, que es un programa de cultura que conducía Blanca Blanca Levin. Levin, claro, y esto se emitía en NTV, que es la señal cultural de TVN, canal Sí. público. Entonces ahí yo me desplegué todos mis contactos y todas las ganas de mostrar cultura y arte, no solamente música, gente que estaba escribiendo, gente que estaba exponiendo, ahí también hacíamos también mucha arquitectura, patrimonio y todo eso. Entonces ahí yo fui ya conectándome directamente con otras áreas de la cultura y del arte. Y por eso, y ahí vuelvo a lo que decía yo al principio, ese tipo de programas y de instancias no deben morir y deben estar aseguradas, porque es necesario que la gente se entere de que hay gente creando, fuera de las redes sociales, también en la tele abierta. Los, el nombre Somos Solo Ruido viene de la canción de Los Prisioneros. Es una Así es. de las canciones más importantes del grupo. ¿Tú crees que Los Prisioneros son el grupo más importante de la historia de Chile? Así como bandas, sí, y los Jaivas. O sea, no, son esas dos, las como bandas. Coincido, coincido. ¿Ah? Qué bueno. Los Jaivas, que son relativamente conocidos en gente en Argentina, porque tuvieron ahí un paso muy importante en Argentina. Sí. Hay dos discos que fueron. Yo los conocí por Pablo. Toda la cultura Ya, chilena que conozco es a través de él. ya. Sí. eh, Bueno, yo para mí son dos de las bandas más importantes por distintas razones. Una, los Jaivas son una de las pocas bandas chilenas que inventó un sonido. Inventó una cosa que no existía hasta ese momento, que era justamente fusionar el folclore andino y del sur de Chile con el rock progresivo. Y esa sonoridad no existía hasta ese momento. Y los Jaivas tienen ese valor. Bueno, y que llevan 60 años ya tocando. mm. Pero ellos fueron los inventores de ese sonido. O sea, no hay otro. Y ese es el gran valor que tiene. Y aparte el virtuosismo de cada uno de sus integrantes.
yo adoro a Gabriel Parra, que, que es una de las personas que influenció a mí a hacerme de la batería y tocar batería. Y luego los prisioneros, si bien ellos no inventaron un sonido, porque no sé, uno escucha a los prisioneros y se te viene The Clash, New Order, Depeche Mode, depende del disco que estés escuchando, ¿no es cierto? Sí, Pero los prisioneros hablaron las cosas que había que escuchar y nadie se atrevió en ese momento y los prisioneros hicieron su carrera y Jorge González en realidad fue la persona que le dio voz a mucha gente y a la juventud del momento de los 80. Yo era niño, pero yo como niño me fasciné con los prisioneros de inmediato. Yo soy sanmiguelino, entonces más encima me topaba con los prisioneros en el barrio, yo siendo muy niño y los veía así como unos ídolos en el metro, en la calle. Entonces los prisioneros cantaron lo que queríamos escuchar y con una dictadura en medio. Entonces esa es la valentía y ese es el mérito que tienen los prisioneros, con letras muy inteligentes y muy actuales hasta el día de hoy, muy actuales. O sea, todas las letras de los prisioneros son canciones que fueron escritas hace 40 años, pero que todavía son vigentes. Entonces, baile los que sobran. yo me atrevo a decir que Jorge González es el artista chileno vivo más grande del momento. ¿Tú crees que estás de acuerdo con Jorge González que dijo que hay que reivindicar al negro Piñera? Mira, el Jorge González está en una bola que a mí me gusta. ¿Mm? Jorge González lo que tiene es la raja porque él habla de cosas y en una entrevista después de los años se desdice y lo dice sin ningún problema. Sí, ¿Ah? sí. Y lo dice sin ningún problema. Por ejemplo, yo me acuerdo, yo cuando era chico me cargaba Soda Stereo, odiaba Soda Stereo. ¿Mm? Una de las razones era porque los prisioneros y Jorge González hablaban pésimo de Soda Stereo, porque eran caretas, como dicen los argentinos, Charly García también. porque, claro, pero yo me Mm. acuerdo cuando chicos le daban especial a Soda Stereo, a Soda Mm. Stereo. Y ahora último salió Jorge González y habló contra Charlie, pero claro. Entonces, y porque no hablaban de un mundo que no existe, los argentinos venían de una dictadura, igual que en Chile, y venían a Chile a tocar y no se pronunciaban por nada de lo que estaba pasando y era todo plata y todo. Después, años después, Jorge González dijo que en realidad todo eso que dijo se arrepentía porque en realidad era por envidia. Porque los Sobasterio tenían buena facha, tenían plata, las minas los perseguían, entonces era pura envidia. Y a mí me encanta cuando Jorge González se da cuenta de que está enojado, o sea, o que habló desde la guata, desde el enojo, y después ya más viejo se da cuenta que él, lo que me gusta es que él no es preso de sus palabras. Él, Mm. es capaz de decir, me equivoqué, y era por envidia. Por eso dije, ahora, en la última entrevista, se fue, claro, se fue con Tutti contra Charlie, que eran unos chetos en realidad, y como tenían mucha plata, lo único que le interesaba era tocar y venir acá y forrarse y, y todo eso. Cosa que es cierta también. Eso no quiere decir que Charly García no tenga méritos musicales, que los tiene y muchos. Y por supuesto Soda Stereo y Cerati también los tienen, y muchos. ¿Cachai? Pero también hay cosas ciertas que dice Jorge González, ¿cachai? Sí, Tú me estabas hablando de la última entrevista. sí. Y uno aplaude esas cosas. Yo aplaudo que Jorge González vuelva con esa agudeza que lo caracterizó siempre, vuelva y esté bien, esté mejor, esté lúcido, esté agudo y disparando fuerte. Me encanta, me encanta. Voy a hacer una reflexión que quizá me Dale. van a funar, pero no sé. Yo creo que el problema de la juventud actual es que, porque yo no soy tan joven como me veo, disculpa que te lo digo, el problema de la ¿Cuántos años tienes, Pablo? no me lo vas a creer. 44 años tengo. Ah, mira, estás más chico, es verdad. Sí. Entonces, el gran problema yo creo que eso, lo que tú decías, que se desdicen y después no se desdicen. Ellos quieren que la gente sea perfecta, que todos seamos perfectos. Por ejemplo, funan Claro, a Pablo Neruda, si fuera por eso tendrían que funar, no sé, a quién, a Borges, que no ganó el premio Nobel porque era pinochetista, o no sé, a
o al Pollo Fuente, o no sé, pues, cualquiera. Entonces, ellos, ese creo que es lo que más me molesta a mí, que traten de que la gente sea perfecta y la gente no es perfecta, son seres humanos, no son dioses. No Yo sé. estoy totalmente de acuerdo con lo que dices tú, po. Totalmente de acuerdo. Sí. Y usando el caso de Jorge González, él se ha dado cuenta, él ha dicho, por ejemplo, en entrevistas que tiene canciones que rozaban los fascistas. Y él, sin Sí, darse cuenta, jóvenes, por ejemplo, siendo muy de izquierdas todos ellos, los tres prisioneros. Entonces, sí, en esa entrevista con el Chico Pérez, cuando él dice, él reconoce a Negro Piñera y a Miguelo, él dice, era gente con la que yo me caía mal en su momento, pero él ya viejo, ya de vuelta, cuando ya hizo toda su obra y la gente y los prisioneros y su obra está súper reconocida por todo el mundo, él se puede dar el lujo de decir, en realidad, el Negro Piñera tenía cierto valor, estaba ahí sí. haciendo música. Miguelo también estaba ahí haciendo música, no estaban matando gente, no estaban desapareciendo gente, estaban haciendo música. Lo que pasa es que no se pronunciaba. Pero, claro, yo creo que hay que llega el punto cuando uno ya es más viejo, en que empieza a, a valorar ciertas cosas de gente que despreciaste, ¿cachai? A mí me ha Sí. pasado en la música, me gustan cosas que antes yo no me gustaban para nada. Y es porque como me saqué ciertos prejuicios, me los saqué. Y esa es la gracia de envejecer, es envejecer y sacando ese prejuicio, no incorporar prejuicios. Eva, Sí. ¿Cómo decides qué historias cubrir y qué criterios sigue para asegurarte que, que lo que presentas es relevante y confiable para tu audiencia? Mira, hoy en día es como mi pantalla de exposición es Somos Solo Ruido, lo que le contaba esa cuenta de Instagram, que somos cuatro personas, la voy a nombrar, Cristian Vicen, la Carlita Rojas y la Esther. Somos dos hombres, dos mujeres que constituimos ese equipo. Y nosotros, para ese, para ese espacio, Somos Solo Ruido, lo que queremos hacer es un poquito lo que contaba antes, es como darle primero espacio de visibilización a gente que está creando, ¿cachai? Y yo creo que hay gente que le interesa, a mí, si a mí me pasa, no creo ser la única persona que le pase, a mí me gusta enterarme de gente que está haciendo cosas artísticas, me gusta, o sea, aunque no sea conocida, mejor si no es conocida. Entonces hay gente que le gusta primero enterarse de ese tipo de cosas. Luego usamos el criterio de contar como anécdotas de la música latinoamericana o chilena, hitos que quedan en el olvido, que todo el mundo los vio en su momento, pero quedan en el olvido. Como por Sí. ejemplo, hay un video que subimos hace un tiempo que nos fue bastante bien, una presentación que se hizo para los 10 años de MTV Latinoamérica, donde tocó Jorge González, tocó el Tri, tocó Plastilina Moch, tocó Vicentico, tocaron varios, la Andrea Echeverry, y todos juntos cantando distintas canciones. Y ese hito que pasó hace mucho tiempo, nosotros lo revivimos, lo construimos como un video, como un contenido para redes sociales y explotó. Y mucha gente nos agradecía porque no sabía que había pasado eso alguna vez en el MTV, donde Jorge González compartió escenario con gente como Ricky Martin, como Vicentico, como Plastilina Moch, ¿cachai? Con Juanes también. Entonces, eh, lo que nosotros andamos buscando siempre es eh, ojalá acertar con algún hito musical que esté en el olvido y que es muy potente. Entonces queremos potenciar eso, potenciar el recuerdo, ¿cachai? Esos es como los criterios que usamos, por lo menos Somos Solo Ruido. Cuando he hecho como programas culturales, tiene que ver con, los criterios tiene que ver con gente que se merece, con gente primero que lleva muchos años haciendo música y que no ha tenido el reconocimiento suficiente. ¿Cachai? Por ejemplo, llevé a Hora 25 a Tata Barahona, que es un cantor chileno, un ¿en compositor, que serio? lleva muchos años haciendo música, muchos años, y es muy conocido, por ejemplo, en el mundo universitario y todo, Sí, pero nunca ha estado en la tele tocando, nunca ha estado en nunca. la tele tocando.
jamás. Entonces, hacer ese tipo de cosas era el criterio que usaba, por ejemplo, en ese programa. Aparte de darle la oportunidad a gente que se estaba recién abriendo camino. Pero gente buena, gente que tocara de verdad, gente que compusiera, que ojalá tuviera una banda detrás, ¿cachai? Que no fuera todo estudio ni redes Sí. sociales, ¿cachai? Esos son los criterios. Un poco Leo Caprile también hizo lo mismo cuando puso a Hirohito en su casi serio, que no había aparecido nunca en televisión. Eh, Claro, Tata Barahona es como para explicarle a Eva y a la gente, es como canta la mexicana, que es como habla de la droga, pero bien al estilo chileno. Que te iba a mostrar otro video, pero lamentablemente parece que no sí. escuchas, así que vamos a tener que pasarlo. Pero quería también saber, como yo soy guatón copión, te voy a hacer la misma Sí. pregunta que le hizo Lavina a Gubucio. No que compare con él, pero no. En razón al tiempo, sí, una palabra. ¿Qué opinas de los candidatos presidenciales? ¿Qué opinas de Kaiser? Kaiser es un peligro y él está haciéndole el trabajo sucio a Kass, claramente. Yo creo que de alguna manera está trabajando a la par, porque Kass es el que tiene oportunidades reales de llegar a la presidencia. Entonces, yo creo que Kaiser se preocupa de hacer el trabajo sucio en la extrema derecha. Y Kass. Bueno, Kass es el peligro mismo. Yo encuentro mucho más peligroso porque primero es muy cínico para expresarse. Él habla muy calmado siempre. Si se fijan a Kass no le entran balas. Yo lo entrevisté muchas veces y uno le puede decir la barbaridad más grande y Kass no se sale de su salto. No se cuando se le arrincona a Kass, por ejemplo, este último caso de los bots y los trolls digitales y todo Sí. eso, nunca contestó, jamás contestó. De hecho, tiraba la pelota, culpaba a Boric, culpaba a que sea. Es una persona fanático religioso, que yo creo que es otro peligro. O sea, un fanático religioso es un peligro que gobierne un país. Es una persona que está a favor del uso de armas y así, una lista grande. Nosotros estamos viendo cómo la escoba que está en Estados Unidos mataron a un activista de derecha, otra persona que era también fanático de las armas y todo eso. Nosotros estamos viendo lo que está cosechando Estados Unidos con todo este tipo de forma de pensar y está a punto de ser presidente de una persona que piensa así. Entonces yo encuentro que es un peligro total. Artés. Es un romántico. Y para mí es como un Quijote de la Mancha. Yo creo que lo que hace Cass, o sea, perdón, Artés Artés. es. Me gusta Artés porque está todo el tiempo, como no tiene nada que perder, él dice puras verdades. Verdades incómodas que le duelen a la misma izquierda y, ¿Mm? por supuesto, a la derecha. Y como no tiene nada que perder, él se da el lujo de decir muchas verdades. Ahora, su problema de Artés es que no se enteró que el muro de Berlín cayó, no se enteró que, mm, que la Unión Soviética ya no existe, que la Guerra Fría se acabó hace rato. Él no se enteró de nada de eso. Y claro, apoya a Maduro y apoya otras dictaduras de corte populista de izquierda. Y ahí es cuando se nos cae. Y por eso mismo yo creo que Artés no va a ser jamás una posibilidad real. Parisi. Uf, yo creo que es el más infumable de todos, por ¿Por qué? lejos. Porque representa este discurso del mérito que yo lo encuentro bastante tóxico, del mérito, de tú puedes, es cosa de proponérselo y hacerlo y poder y todo eso yo lo encuentro muy tóxico porque no es cosa de proponérselo simplemente. Sí, hay gente que da resultados, pero si naciste en un contexto adverso, es muy difícil que tú salgas de ahí si no existen políticas públicas que te ayuden a salir de donde estás. Entonces el discurso de Parisi tú puedes, cosa de proponérselo. Aparte, propone una cosa que Chile jamás lo va a hacer, que es minar la frontera. O sea, los militares chilenos hace muy poco, yo he hecho reportajes sobre esto, los militares hace muy poco terminaron de desminar
de sacar las minas antipersonales que han dejado en la frontera los mismos milicos chilenos por conflictos con Argentina, con distintos países, donde ha muerto y ha quedado gente desmembrada, inocente. Y entonces Chile ha firmado tratados internacionales para que no se vuelvan a minar los territorios. Y así todo, el responsable de Parisi lo propone como alternativa. Y así Meo, todo, es el cuarto candidato con más adhesión. No, lo encuentro irresponsable. Meo, o sea, Marco Enrique Dominami. Yo creo que Meo debería ser siempre candidato. Ojalá siga siendo candidato. Porque es un Los aporte en los candidatos. debates. Sí, o sea, ya lo es. Esta es la quinta oportunidad. Sí, Y yo encuentro que es un aporte para los... Me gusta escucharlo porque es muy locuaz, es muy inteligente, habla muy bien. Es un aporte para los debates, creo. Es muy divertido. A mí me causa placer escucharlo porque es bueno. Pero está muy solo y no va a ser presidente nunca. Entonces, yo creo que es un aporte para el show televisivo del debate. Eso es lo que me gusta de mí. Pero también. no lo Matei, votaría. Matei, yo encuentro, está pasando un escenario muy distópico hoy en Chile porque Matei hoy en día es la representante de la moderación en la sí. derecha. Es una cuestión que jamás los chilenos o la gente que piensa como yo, jamás lo voy a suponer, que Evelyn Matei iba a representar a la moderación. Cuando Evelyn Matei es hija de un integrante de la Junta de Gobierno, es una persona que profitó de la dictadura, es una persona que alzó la voz y llamó a, a boicotear las empresas españolas e inglesas cuando Pinochet estaba preso en Londres. Fue muy pinochetista, apoyó el golpe y lo sigue apoyando. Y lo Mm. sigue apoyando. Entonces, una pinochetista de esa calaña que hoy venga a mostrarse como la moderación misma, quiere decir que los otros candidatos de derecha son muy, muy de derecha. Entonces, ese escenario lo Parecido. encuentro una distopía total, total, que ya sea la encarnación de la moderación. La derecha con cojones y la izquierda con cojones, como decía Roca Balbuena. Y Jara, Claro. Bueno, Janet es mi candidata. Jara, yo encuentro que ella está atrapada entre su militancia y lo que está atrapada por varios puntos. Su militancia. Creo que los jerarcas del Partido Comunista son unos viejos obsoletos que tienen que dar un paso a un costado porque hay gente que viene del Partido Comunista detrás con otro pensamiento, mm, con una mirada mucho más inclusiva de la sociedad en sí, porque yo soy de los que piensa que sí hay que conversar con todas las veredas políticas. Y Jara toca ese punto, pero está atrapada por el Partido Comunista, pero no por el Partido Comunista, sino por los dirigentes del Partido Comunista. Lautaro Calvillo. Está atrapada también por ser la continuidad de este gobierno, Mm. que según la encuesta parece que no le ha ido muy bien, pero tampoco ha sido del todo nefasto. Pero sí está la opinión ampliada de que este gobierno hay que cambiarlo, hay que cambiarlo, hay que cambiarlo. Entonces, Jara está atrapada en todo ese mundo. La encuentro cero peligrosa. Yo creo que Jara jamás, si llegara a ser presidenta, instauraría Tiranía. una república. ¿Cómo? Una tiranía. O sea, que se Una quedaría toda la tiranía o una vida. dictadura comunista o la dictadura del proletariado. Eso está muy lejos de lo que piensa hacer Jara. Para mí, Jara es una socialdemócrata que milita en el PC. Eso es todo, ¿cachai? Una cosa media rara, pero no importa. Sí, Yo creo que Johannes Kaiser es para mí como un personaje de una revista sacada del Imperio Austrohúngaro. claro. Y que le Claro, falta sí, como el coche con caballo y una cuestión medio militar, pero igual. sí. Eva, Y toda esa ingeniería está captando mucha atención, es muy peligroso. O sea, ustedes en Argentina ya tienen a Milei. Chepu, Yo personalmente y por designio de mi familia soy peronista, así que te puedo hablar de ese partido político.
y he militado en el kirchnerismo también, así que, pero estamos lejos de la justicia social, de la comunidad organizada de la que hablaba Perón. Todavía no, ningún país llegó a esto. Última pregunta, Claro. Eva. Sí. Con la proliferación de la inteligencia artificial se ha abierto un debate sobre su impacto en el periodismo. ¿Cómo crees que la IA podría influir en el futuro de la profesión y qué papel juega la humanidad en este contexto? Sí, es un gran debate. Mira, hay cosas que la inteligencia artificial no, hasta el momento, no logra hacer. Por ejemplo, eh, yo escribí un libro, o sea, no escribí, edité un libro que va a salir luego sobre la banda UPA, una banda chilena de los años 80, que lo escribió uno de sus fundadores, yo lo edité. Yo podría, por ejemplo, haber puesto en la revisión de este libro y todo párrafos enteros para que me los corrija la inteligencia artificial, cosa que lo hace, ¿cachai? Por ejemplo, no repetir palabras y todo. Pero el estilo, la forma, eso no te lo da la inteligencia artificial, ¿cachai? La sensibilidad que necesita cada creador no te lo va a dar la inteligencia artificial. Te puede ayudar a construir un formato si quieres. Por ejemplo, el otro día yo escribí un comunicado de prensa a propósito de este libro. Y hace muchos años que no escribía un comunicado de prensa. Entonces, puse en el buscador de la inteligencia artificial comunicado de prensa para el lanzamiento de un libro. ¡Pum! Y me tiró al tiro un formato, pero no las palabras que yo quiero usar. Y ahí me ayudó, porque ya, el orden en que tengo que escribirlo, oh, perfecto. Mm. Pero lo que yo quiero decir y a quién quiero llegar, creo que la inteligencia artificial hasta el momento no lo está haciendo, creo yo. Creo yo. Ahora, es peligrosa en el sentido de las noticias falsas y todo eso. Está lleno de videos que ahora, hasta el momento uno puede reconocer un video hecho con inteligencia artificial. Se nota todavía, pero es Sí. peligroso cuando hay gente que ve un producto hecho por inteligencia artificial y lo cree, y lo difunde, y lo viraliza, y lo manda. Ahí empieza todo el peligro. Yo creo que, y en la actividad del periodismo, no sé, la inteligencia artificial no puede ir a entrevistar a un político, no puede ir a entrevistar hasta el momento a un presidente, a un diputado, o encarar a una persona que necesita ser encarada y cuestionada. Hasta el momento eso no lo está haciendo la inteligencia artificial. Hay cosas que todavía son de dominio humano. Y yo creo que eso es lo que hay que nosotros que tenemos que seguir aferrándonos a eso y no soltarlo, nada más. Te quiero preguntar dos preguntas para terminar. Primero, Dale. ¿cuál es tu opinión? Se lo pregunté a la sabia, que es tu amigo. ¿Cuál es tu opinión de Sin Filtro, el programa de Gonzalo Feito, que era compañero tuyo en CQC? Que conduce Gonzalo Feito y cuyo dueño es Sebastián Izaguirre. Sí, el cuchillo. No lo he visto, la verdad nunca lo he visto, pero sí veo trocitos que alguien sube a las redes sociales, me sale un reel o en Twitter, me topo a alguien que subió, entonces claro, de esa manera he visto ciertas cosas muy parceladamente, nunca me he puesto, no me he sentado a ver el programa. Creo que es un show político, no es inversión de ellos, ese programa, de estos que existen en Estados Unidos, no, me imagino que en Argentina también, porque en Argentina son los reyes del programa de polémica y de enfrentamiento. Indomables era un programa que, Claro, un argentino, por ejemplo, por ejemplo, que es una copia de un programa de uno que ahora conduce un reality, Gran Hermano, pero que estuvo haciendo ese programa. claro. Entonces, en definitiva, es un programa que yo no veo porque estoy muy lejano a la forma de pensar de Feito e Izaguirre, muy, muy, muy lejano, pero les reconozco que es un programa que le ha ido bien. O sea, veo en Twitter y son tendencias, en Sí, general bien seguido, y va mucha gente, incluso de repente me doy cuenta que va gente que yo admiro, de panelistas, y yo, ¿en serio se fueron a meter para allá? Entonces,
creo que fue un acierto en lo televisivo, en cuanto a show, pero en lo que propone y en lo que pueda aportar al debate público es muy escaso. Pero sí muy rico en cuanto al show, creo. El programa es un programa que se da en varios canales locales, como cadena nacional. Es como bien extraño lo que pasa. Y también estuviste en Intrusos, que para aplicarle a Eva hay un programa igual en Argentina que se llama de Jorge Intrusos, pero Real. el de que lo condujo Jorge Rial. ¿Te incómodo hablar de farándula? Ahí estuve, me incomodó mucho en un comienzo. Cuando me fui de SQC, pasó un periodo que, chucha, ¿qué hago ahora? Yo pensé que iba a estar toda mi vida haciendo SQC, pues. Pero no, pues, obviamente que no es así la cosa. Y mi primera pega en farándula me llamaron, yo fui editor periodístico un tiempo muy corto en SQP. Eva, es un programa clásico de farándula. Sí, un clásico. Entonces empecé a meterme en un mundo desconocido para mí y muy incómodo porque teníamos que hablar de, por ejemplo, de gente que yo conocía personalmente, incluso gente amiga. Entonces, me causaba una incomodidad tremenda. Y las veces que fui panelista, como en Intrusos, también ¿cómo se A llama el otro ver, programa? En Portada, en en portada Portada, también. esa era de UCB. Sí. También fui Sí. panelista y ahí también era subeditor a la vez. Entonces, cuando logré sacarme todos esos prejuicios, lo empecé a pasar bien porque siempre me preocupé de cómo buscarle una pata diferente a lo que se estaba hablando. O sea, jamás yo enjuicié a alguien que pillaron fumando pito, por ejemplo, o que le puso el gorro a alguien. Hablar de eso a mí, yo no me metía en eso porque no era mi labor, porque yo no me sentía nadie para estar enjuiciando por cosas que hace la gente. Pero sí buscaba como le daba una vuelta a tuerca y trataba de darle un lado político o un lado social y al final terminaba hablando de cualquier otra cosa. Y yo trataba de hacer eso, ¿cachai? Porque en realidad uno no es nadie para estar juzgando a otra persona por lo que hace en su vida privada. Entonces yo trataba de hacerle el quita a todo eso. Pero sí me causó mucho problema en un comienzo. Lo último, a ver si que lo último, porque t- disculpa que te vaya a preguntar esto, ojalá no te molestes, pero tú Dale, para un programa que se llamaba De tú a tú en Canal 13 dijiste, iban a entrevistar a Paloma San Basilio, y tú dijiste en Twitter o X, dijiste, Paloma San Basilio estaba prohibida en mi casa por facha. dije eso. Sí. Y resulta que estuvo en la campaña del no, que siempre se ha demostrado, quizás no en televisión, porque no se podía, pero se mostró cercana a la oposición de la ¿En dictadura. serio? Sí, ¿Ya? estuvo. No me acuerdo en Twitter. Ay, tanta cosa que uno escribe en realidad. Y, pero de verdad, ella participó en la campaña, ¿no? Sí, estuvo, sí, Yo tenía participó a en la la Paloma campaña San del no. Basilio como, ¿sí? Sí, yo Ya. lo Bueno, averigüé. yo vengo de una familia de izquierda, entonces hay mucha música y mucha gente que no es que esté prohibida, porque ese es por ejemplo, claro que estoy agrandándolo de hecho ahí, ¿no es cierto? No es que Mm, esté prohibida. Pero había mucha gente en mi familia que no la escuchábamos, no la consumíamos, o directamente nos caía pésimo por su parada política. ¿Cachai? mm, Si yo dije eso para los más San Basilio, y si tú me dices que trabajó en la campaña no, cosa que no tenía idea, me equivoqué, seguro. sí, Pero responde a eso, como a la tradición familiar no sé, en mi casa nunca se puso la bandera chilena, nunca escuchamos los pincheros, menos a la Patricia Maldonado, y así una lista grande de artistas que eran muy relacionados con la derecha. Entonces, lo que puse, que no me acuerdo, seguramente respondió a eso, sí. a esta cosa de familiar de no consumir cierta gente por lo que piensa. ¿Cachai? Mm. Pero no me acordaba que Paloma San Basilio estuvo en la campaña del no, para nada. No, sí, Yo estuvo. insisto que sí, ya, Sí, me equivoqué lo entonces, me busqué equivoqué. justo ese día que tú escribiste eso, yo lo busqué. ¿Ya? ¿Ya? Y ahí decía que ya estaba en la campaña del no.
Y también sobre el tema de Jorge González, que dice lo del Negro Piñera, ¿ahora escucharías tú a gente que no pudiste escuchar en tu niñez o adolescencia? O sea, a mí Leo Piñera yo lo encuentro que no tiene ningún valor artístico. Yo creo que lo hace, eso es lo que dijo Jorge González, lo hizo de buena onda, porque ahora está como una parada también buena onda. Hay Sí, cosas que odiaba y ahora ya no las odia. Entonces él transparenta eso. Pero no sé, el Negro Piñera era un pero músico bastante básico. Julio Iglesias, No, Julio claro, Iglesias, hay cosas que no me gustan. Sí, no me gusta Julio Iglesias, no me gusta ya, nada. El Negro Piñera no me gusta nada. Cuando se murió, se hicieron muchos reportajes de su obra artística y Pero yo decía, ¿de qué están hablando? Si el ah, Negro Piñera era muy malo. Era muy sí, malo. Y sacó discos de covers que los covers eran malísimos. Yo decía, sí. Víctor Jara, la Violeta Parra, cantaba por Negro Piñera, yo creo que se sacudían en su tumba cuando, no sé, pienso eso. No porque no porque esté muerto va a ser un buen artista, pero sí hay cosas que más viejo yo después empecé a escuchar y la empecé a tomar mucho valor, como el pop en general. Mm, Siempre escuché pop, pero uno se la da rockero cuando es chico y todo, pero después te das cuenta que te gusta mucho el pop y hay mucha calidad en bandas de pop. No sé, Alex Banter, en Argentina Miranda, música que yo antes no hubiese escuchado, ahora ya la escucho sin ningún problema, sin ningún prejuicio, porque la encuentro buena, porque tienen buenas letras, porque hacen buenas canciones, ¿cachai? Pero no, con el Negro Piñera no me pasa. Julio Iglesias tampoco, no me gusta nada. Julio Iglesias, artistas de ese tipo no. Gracias, Ítalo, por haber participado. Te agradezco mucho que haya aceptado la entrevista y hayas podido hacer hablar como cualquiera puede hablar. Gracias, Ítalo. Gracias, Eva. Nos vemos. Gracias, Pablo. Gracias, Ítalo. Gracias Eh, a ustedes, te estuvo voy a Un hacer entretenida la gusto. conversa. lo Un mismo abrazo que le grande, hice Eva y Pablo. lo mismo que le hice a Comparini. Te voy a hacer, esto es un homenaje para ti y también, como dijo Iván Guerrero, que a CQC nunca lo tomaban en cuenta, también para CQC y para la gran importancia que tuvo ese programa. Gracias, Ítalo. Nos vemos. Un abrazo a ustedes dos, que les vaya muy Gracias. bien. Será Gracias. hasta una próxima oportunidad. Chao y hasta luego. Chao, chiquillos. Gracias.